Vale, vamos a empezar con el tema de psicopatología, lo que sería el capítulo 16, que es adicciones comportamentales, del volumen 1. Importante porque tenemos que andar saltando de un volumen a otro, y hay otro capítulo 16 también, entonces para no confundirse, ¿vale? Capítulo 16, adicciones comportamentales. Empezaríamos aquí con la introducción, donde nos dice que el término adicción comportamental apareció por primera vez en 1990, era justo cuando nací. Isaac Marks, del British Journal of Psychology, dice se asemejaría a las drogodependencias por una serie de características clínicas y procesos psicológicos. La persona tendría una dependencia hacia una conducta, jugar, comer, relaciones sexuales, aunque no hay una categoría específica para estas adicciones. Según la APA y la OMS, Organización Mundial de la Salud y la American tal, apostando o divirtiéndose puede provocar un trastorno mental si se dan ciertas condiciones. Se trata de la adicción al juego, lo que es el gambling o trastorno por juego de apuestas, que es la TJA, y la adicción a los videojuegos, lo que es el gaming, básicamente. Entonces, juegos de apuestas, lo que sería gambling. En ellos se pretende predecir la aparición de un evento aleatorio, dependiente del azar. Es potencialmente adictivo y se arriesga mucho dinero. El TJA, lo que sería el trastorno por juegos de apuestas, ha sido muy estudiado y tiene consecuencias graves en la adaptación social y el ajuste personal. Se ha llamado ludopatía, juego compulsivo, juego patológico, juego neurótico o ludomanía. La prevalencia del TJA está relacionada con la promoción del juego como actividad económica legal, lo que supone un desafío para las políticas de salud pública. Entonces quedémonos bien con este de trastorno por juego de apuestas, ¿vale? Luego lo que es la adicción al juego de apuestas, lo que es el gambling o trastorno por juego de apuestas. Y después tendríamos la adicción a los videojuegos, pero bueno, lo que es el gaming. Vamos a ver cuáles son las características transdiagnósticas de esto. Adictus, ley romana. Es una persona deudora que tras sentencia judicial es retenida hasta que restituye con trabajo su deuda. Depende de un acreedor. Este significado ha ido evolucionando hacia el de fijación u obsesión por una conducta a partir de lo que sería el siglo XVII y XVIII, centrado en la necesidad de la persona de llevar a cabo una conducta consumo de sustancias en un uso compulsivo por pérdida de control. El primer DSM, el APA de 1952, definió la drogadicción y el alcoholismo en estos términos. Se clasificó la drogadicción como una alteración psicopática de la personalidad, distinguiendo drogadicción de habituación a las drogas, dependencia psicológica, algo difícil de distinguir, por lo que más tarde se introdujo el término dependencia de sustancias, incluyendo el alcohol. El trastorno por dependencia de sustancias se mantuvo hasta el DSM-5 y el CIE-11, recuperando el término adicción, con reservas, por su carácter peyorativo. Pero el término se ha utilizado durante más de 40 años, referido a un trastorno del comportamiento, para no confundirlo con la dependencia física. Actualmente hay consenso en considerar que las adicciones son trastornos mentales que manifiestan dos criterios nucleares: tolerancia y síndrome de abstinencia. También se produce el craving, el deterioro del control y consecuencias negativas interpersonales. Entonces, actualmente lo que nosotros nos tenemos que quedar es con el DSM-5 y con ciertas comparaciones con el CIE. Todo me refiero para el examen, ya que los otros DSMs y demás no nos pueden preguntar directamente de ellos. Eso aparece todo después. En la guía del estudiante os lo explica bien. Entonces tendríamos eso, el DSM-5, donde nos habla un poquito de ese trastorno por dependencia de sustancias que se mantuvo hasta el DSM-5, recuperando el término de adicción, con reservas por su carácter peyorativo. Luego, actualmente hay un consenso en considerar que las adicciones son trastornos mentales que manifiestan dos criterios nucleares: la tolerancia y el síndrome de abstinencia. También se produce el craving, como habíamos dicho, deterioro del control y consecuencias negativas interpersonales. Vale, vamos al punto 3. Adicción al juego. Trastorno por juegos de apuesta. ¿Cuál es el diagnóstico y características clínicas? El Homo sapiens también es Homo ludens,
porque declina en el azar sus aspiraciones, jugando para conseguir bienes o recursos. El jugador lo hace de forma desmedida, en una espiral de ganancias y pérdidas, donde puede desarrollar una patología, como hemos visto, el TJA, ya anteriormente explicado, vamos, lo que es el trastorno por juego de apuestas. Caracterizada pues por eso, por una incapacidad para dejar de apostar, con un patrón que le provoca la ruina, no solo monetaria, sino familiar, social, profesional, ya sabéis. En el DSM-3 aparece por primera vez la enfermedad del juego como trastorno mental de los impulsos, con ausencia de control de la propia conducta, con una clínica psicopatológica extensa y grave. Se trataría de un fracaso crónico y progresivo en la capacidad de resistir los impulsos a jugar, lo que compromete, altera o lesiona los intereses personales, familiares o vocacionales. Se caracteriza por al menos 3 de estos fenómenos. Ahora, esta es la parte importante. A ver, esto simplemente es como un concepto histórico que nos va explicando, diciendo pues, que el DSM-3 aparece por primera vez. Esta enfermedad del juego la tocan en el DSM-3, como ese trastorno mental por impulsos y demás. Pero lo que nosotros nos tenemos que quedar es mucho con el DSM-5, con las comparativas con el CIE. Y luego, por esta parte de aquí, se caracteriza por al menos 3 de estos fenómenos. Vamos a ver una serie de ellos. Veis aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 7 por ahí. Pues de aquí, por lo menos tener 3. Tienes 3, ya se catalogaría como tal. Entonces, tenemos arrestos por robo, fraude, estafa, evasión de impuestos, incapacidad para satisfacer deudas y responsabilidades financieras, alteraciones familiares y conyugales, obtención de dinero a través de fuentes ilegales, como usureros, incapacidad de explicar las pérdidas de dinero o demostrar las ganancias, pérdida del trabajo por absentismo, necesidad de que otro procure el dinero para aliviar una situación financiera desesperada. Luego en el DSM-3, en el R, habla del juego perjudicial caracterizado por al menos 4 de los siguientes síntomas. Preocupación frecuente por jugar u obtener dinero para jugar. Jugar más dinero durante más tiempo del que se había planeado. Todo esto es del DSM-3R, igual que en el otro para el DSM-3. Lo importante es entender cómo hace falta un número, en este caso pues 3 en el anterior, aquí 4 de síntomas para hablar de que hay un problema, un trastorno y demás. Vale, entonces preocupación frecuente por jugar o obtener dinero para jugar, jugar más dinero durante más tiempo del que se había planeado, necesidad de aumentar la magnitud o frecuencia de las apuestas para conseguir la excitación deseada, intranquilidad o irritabilidad cuando no se puede jugar, pérdidas repetidas de dinero en el juego y volver al día siguiente para intentar recuperarlo, lo que llaman caza, esfuerzos repetidos para reducir o parar el juego. Con frecuencia se juega cuando el sujeto debería cumplir con sus obligaciones sociales o profesionales, sacrificio de alguna actividad social, profesional o recreativa importante para jugar. Se continúa jugando a pesar de la incapacidad para pagar las deudas crecientes y otros problemas significativos. Estos criterios enfatizan su similitud con las características esenciales de las sustancias psicoactivas, como la necesidad de jugar cantidades crecientes de dinero, lo que es la tolerancia, y la intranquilidad o irritabilidad cuando no se puede jugar, lo que es el síndrome de abstinencia, vamos. El juego patológico se mantuvo en la categoría de trastorno de control de los impulsos como otros, que no entraban en otras categorías como la cleptomanía, la piromanía, la tricotilomanía, porque su sintomatología era fracaso en resistir el impulso dañino, sensación creciente de tensión hasta llevar a cabo el acto y experiencia de placer en el momento de consumar el acto. Isaac Marx define adicción comportamental, como un síndrome caracterizado por la necesidad de llevar a cabo una conducta de forma tal que resulta perjudicial para la persona. Si no lo hace, se produce un incremento en la tensión que se acumula hasta que se ejecuta el comportamiento. Es decir, tal como la APA define el trastorno de control de impulsos. El impulso está inducido por claves externas condicionadas que establecen un condicionamiento secundario a estímulos internos, viscerales, cognitivos o emocionales. En el DSM-4 se mejoró la precisión y objetividad de algunos criterios del juego patológico y se añadió el criterio de la utilización del juego como mecanismo de escape para aliviar la disforia o el engaño a familiares y terapeuta. También se enfatizaron los problemas legales,
De hecho, en el DSM-4, en el TR, añadió el subapartado hallazgos de laboratorio. Todo esto que estoy leyendo es parte del contenido de la materia, pero después hay que fijarse de lo que nos pueden a nosotros preguntar en el examen. Como os decía antes, el tema del DSM y demás. Entonces, esto ayuda mucho a entenderlo. Yo por eso lo leo, más que nada. Entonces, eso en el TR, en el 4, para que se vea ese avance, es como una historia. Añadió el subapartado de hallazgos de laboratorio, destacando pues las alteraciones descubiertas en jugadores varones. Se puso en manifiesto la relevancia del juego legalizado en la prevalencia del juego patológico, algo fundamental en la etiología y en la prevención a la adicción, ya que la accesibilidad es una de las principales variables implicadas en los trastornos adictivos. El que tengas acceso, pues lógicamente es una de las principales variables. El juego patológico tiene una fenomenología mucho más compleja que un trastorno control de los impulsos, ya que tiene muchos más elementos en común con las drogodependencias o el alcoholismo, que por ejemplo la tricotilomanía o la piromanía. En el DSM-5 se incluyó el trastorno del juego en la misma categoría que los trastornos por uso de sustancias, porque la conducta de juego activa el sistema cerebral de recompensa de forma similar a como lo hacen las drogas de abuso, ya que los síntomas clínicos de los trastornos provocados por el juego son similares a los que provocan las drogas, de hecho. Aceptando el juego patológico como un trastorno adictivo. En el DSM-3 se hablaba de comisión de actos ilegales, pero se retiró del DSM-4 porque no tiene valor diagnóstico, ya que solo el 25% cometen actos ilícitos. ¿Recordáis que esos primeros, donde había que escoger 3, que si tenías 3 de esos ya lo tenías? Pues eso fue después cambiado en el DSM-4, ya que no tiene un valor diagnóstico, porque el 25%, solo el 25% cometen actos ilícitos. No tiene por qué. Ya que aparece cuando están presentes la mayoría de los demás criterios, es decir, indica la gravedad de la patología en sí. Los criterios en los que existe un solapamiento entre lo que sería el trastorno de juego y el uso de sustancias es la tolerancia, el síndrome de abstinencia, lo que dijimos antes, la pérdida de control y las consecuencias negativas. El término patológico se elimina. ¿Por qué? Porque tiene una connotación peyorativa y se utiliza trastorno. Término patológico, fuera. Se pone trastorno. Juego compulsivo y juego problemático ya no son apropiados. Así que en el DSM-5, aquí importante, el trastorno de juego, ¿por qué se caracteriza? Por padecer 4 criterios o más distinguidos en leve, que sería 4, entre 4 y 5. Lo que nos dicen es que cuando, en el DSM-5 digo, en el trastorno del juego se va a caracterizar por tener 4 o más, pero dentro de eso puede ser leve, moderado o grave. En leve, entre 4 y 5. Luego moderado entre 6 y 7 y grave entre 8 y 9. Simplemente vais añadiendo 1. Y miramos aquí la tabla. Veis aquí, en la 16.1, los criterios diagnósticos del trastorno por juego de apuestas, según el DSM-5, lo que nos interesa a nosotros. A nivel examen, quiero decir. Después a nivel personal de lo que quiera ya saber cada uno ya es otra cosa. Yo de todos modos lo leo todo porque te da además una idea de cómo fue variando y después son las preguntas, es interesante. Entonces, tenemos estos criterios diagnósticos, lo que decíamos. Entre 4 y 5 leve, entre 6 y 7 moderado y entre 8 y 9 tendríamos el grave. Entonces lo que hace falta es tener por lo menos 4 o más. Vale, pues en el apartado A, dentro de los criterios, vemos juego patológico problemático, persistente y recurrente, que provoca pues un deterioro o malestar clínicamente significativo, y se manifiesta porque el individuo presenta 4 o más de los siguientes criterios durante un periodo de... Aquí es 12 meses. Recordad que muchas veces dábamos con 6 meses. Aquí tiene que ser un año. Entonces tenemos que quedarnos con esto, ¿vale? Serían 4 o más durante 12 meses. Y vamos a ver unos 9 en total, ya que el máximo es grave, entre 8 y 9. Entonces, 1. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. 2. Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego. 3. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego, siempre sin éxito. 4. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas, pues, por ejemplo, reviviendo continuamente con la imaginación experiencias de apuestas pasadas, condicionando o planificando su próxima apuesta, pensando en formas de conseguir dinero para poder apostar. 5. A menudo apuestas cuando
cuando siente desasosiego, pues por ejemplo un desamparo, una culpabilidad, una ansiedad, una depresión. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar ganar. Vamos, recuperar las pérdidas, lo que decíamos antes de caza y demás, creo. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica o profesional a causa del juego. Y 9, por última, cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada provocada por el juego. Y ahí encontramos entonces eso. Hay que padecer 4 criterios o más, entre 4 y 5 leve, 6 y 7 moderado, 8 y 9 grave. Que quedase bien con eso, ¿vale? Y en el B, su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un periodo maníaco. Por un episodio, perdón, maníaco. Vale, hay personas que pertenecen a un grupo subclínico donde se manifiestan determinados criterios cognitivos. Por ejemplo, mentir, jugar para escapar de los problemas o preocupaciones por el juego, a los que antes, DSM-4-TR, se llamaba jugadores problemáticos, vamos, que tenían 3 o 4 criterios, y jugadores en riesgo entre 1 y 2. Presentan con mayor frecuencia trastornos psiquiátricos, consumo de alcohol o ideación suicida. Si no hay ningún criterio, pues son jugadores sociales o recreacionales, simplemente. El término juego problemático se mantiene con diferentes significados según las jurisdicciones. Se postula independizarlo de los criterios DSM, pero sería un inconveniente serio porque se incluiría en la misma categoría a personas que tienen problemas leves, con otros trastornos más severos provocados por el juego. Entonces, habría que valorar individualmente el daño provocado por el juego cuando no haya criterio necesario para considerar un trastorno. Lagam y colaboradores proponen definir el daño relacionado con el juego como cualquier consecuencia adversa inicial o exacerbada debido a un compromiso con el juego, que conduce a una disminución de salud o bienestar de un individuo, unidad familiar, comunidad o población. Áreas: relaciones interpersonales, financieras, salud, emocional, cultural, académica, profesional y legal. En el CIE 9 y en el 10 aparece el TJA ya como trastorno de control de impulsos, y luego en el 11 incluye el trastorno por juegos de apuestas en la categoría de trastornos de consumo de sustancias. El motivo es por el fracaso repetido de resistir el impulso, así como la urgencia de llevar a cabo la conducta, a pesar del perjuicio. Aunque comparta los mismos circuitos de recompensa que las drogas, no sería el motivo para incluirlo en la misma categoría noseológica, ya que también provoca disfunciones corticales similares a la manía y tiene factores de vulnerabilidad genética, como puede ser la depresión mayor. En el CIE 11 también introduce el trastorno por videojuegos en la categoría de consumo de sustancias. Se establecen TJA y trastorno por videojuegos los subtipos online, offline y sin determinar. Quedaos bien con lo del CIE, porque muchas veces nos pueden preguntar de comparativa del DSM-5 con el CIE, ¿vale? Es muy importante eso, con el CIE moderno, no con los primeros. Epidemiología y curso evolutivo, muy importante esta parte, ¿vale? Vamos a ver las prevalencias, que es muy típico, al menos en el año pasado, según yo tengo entendido, cuando fueron por aves, quiero decir, preguntaba las prevalencias, entonces es bastante probable que nos los pregunten este año. Así que sé que a lo mejor no es lo más importante que te pueden preguntar, aunque sí que es importante, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso yo aconsejo, bueno, yo es lo que voy a hacer, de hecho, aún no lo tengo hecho. Haré, pues, no sé, si algún tipo de tarjetita o directamente solo preguntas por cada tema sobre las prevalencias. Entonces, a la hora del examen, mirar eso último. Mirar eso al final de todo para tenerlo así un poco para recordar, porque son datos y los datos no suelen quedar muy bien en la memoria, por así decir, cuando tienes que mirar 80.000 de ellos. Entonces, uno es 0,1, el otro es 5 con no sé qué, el otro tal. Entonces, por lo menos tener una ligera idea de por dónde anda la cosa, ¿vale? Porque después, en el examen pueden poner las cifras en prevalencia de, por ejemplo, pues el juego o de lo que sea. Y aunque no sepas la cifra exacta, sí puedes saber una aproximación. Entonces, después, comparando, ves el A, B y C y dices una es 20, otra es 40 y otra es 0 con tal, y dices tú, vale, es la de 0 con tal porque las otras son una exageración. Pero lo sabes gracias a ese repaso. Porque si no, yo personalmente no me acuerdo de las prevalencias que di en los primeros temas. Me acuerdo un poco, pero no
No mucho. Incluso con tarjetitas. El poner las típicas de Anki, bueno, todas estas. Se pueden hacer también por ahí. Y mirar. Y decir, vale, prevalencias del juego. Ya ves, el trastorno por juego de adicción tal lo padece actualmente entre el 0,1 y el 5,8 de la población. Y eso, simplemente esos datos. Yo creo que eso va a estar muy importante. Bueno, dejemos de charlita. Epidemiología y curso evolutivo. Prevalencia, lo que decíamos. El TGA, TJA lo padece actualmente entre el 0,1 y el 5,8% de la población, según países o regiones. Las discrepancias entre índices de prevalencia pues puede ser el tipo de prueba, su precisión diagnóstica o el peso que se le otorga a cada dimensión del trastorno. Se utilizan como instrumentos el South Oaks Gambling Screen, el Canadian Problem Gambling Index o también el NODR. Los resultados de los estudios son pues, que la población general juega más a lo que serían las loterías presorteadas, apuestas deportivas y máquinas de juego. Los jugadores problemáticos utilizan máquinas de juego y juego online. Esos suelen ser los jugadores problemáticos. Predominantemente pues, son hombres, solteros o separados, jóvenes con un nivel educativo bajo, de minorías étnicas, personas nacidas en el extranjero, desempleados o con bajos recursos. Las condiciones en las que se presenta el juego, en el contexto en el que se evalúa, es un factor determinante en la incidencia y prevalencia de la adicción a los juegos de apuestas. Influyen las normativas de cada país o región. La legalización de las diferentes modalidades de juego y su expansión comercial es la principal variable en el incremento de los datos de prevalencia. Características relevantes, ¿cuáles son? Pues la disponibilidad, la oferta, la accesibilidad a ello, como dijimos anteriormente, lo que es la facilidad del uso, juegos permitidos o prohibidos, ya que no todos tienen el mismo potencial adictivo, características estructurales de los juegos, como pueden ser programas de contingencia de reforzamiento, publicidad y marketing, y legalización de diferentes modalidades de juego online. Durante la crisis sanitaria de la enfermedad del COVID-19, se cerraron los espacios públicos de juego y se suspendieron las competiciones, así que la oferta de juego se redujo a la modalidad online. Esto es una oportunidad para analizar la prevalencia de la adicción al juego y su evolución, así como las recaídas usando las nuevas tecnologías. En España solo ha habido hasta la fecha una encuesta estatal que cumpla con los requisitos de los estudios epidemiológicos: muestreo aleatorio, estratificado y multietápico. Etápico, sí, lo dije bien. El 76,32% de la población ha jugado alguna vez a algún juego de apuestas. El 76,32%. 72,83 mujeres y 80,37 hombres. El 68,50% de los españoles lo ha hecho en el último año. 65 mujeres, 72,24. Y el juego online, el 6,06% ha jugado alguna vez. 9,98 hombres y un 2,39 mujeres. Vamos, hay una diferencia importante. Género. Vamos a ver en qué afecta esto. Los hombres manifiestan mayores tasas de TJA. Un 1,15% porcentaje versus un 0,31% en las mujeres. Las mujeres suelen tener actitudes más negativas hacia el juego, tanto en el tradicional como en el online. Las mujeres juegan más online en la intimidad, un entorno seguro, como móvil, ordenador, que en salones de apuesta, lo que indica que el juego tiene diferente función según el género. Entonces, las mujeres juegan más online en ese aspecto, en la intimidad, lo que sería un entorno seguro, pues como puede ser el móvil, el ordenador, que los salones de apuestas, lo que indica que el juego pues tiene una diferente función según el género. Se han estudiado en hombres y mujeres las diferentes motivaciones para iniciarse y exponerse al juego, la progresión y desarrollo del trastorno y el estigma asociado. Diferencias entre hombres y mujeres. ¿Qué tenemos aquí? Atendamos aquí ahora al cuadro donde nos explica aquí mujeres y hombres, tal, tipo de juego. En las mujeres, juegos de azar puro, como puede ser bingo o las tragaperras. En los hombres, juegos de azar puro también y juegos que requieren cierto grado de habilidad. Luego, las mujeres, en las motivaciones. ¿Cuál es la motivación de la mujer dentro de este rango, dentro de lo que sería el juego de TJA? Ganar dinero, reacción ante estados emocionales negativos, una vía de escape, y superar el aburrimiento.
En los hombres es ganar dinero también, y la excitación en el riesgo y la competición. En las mujeres, ¿cuáles son las emociones que causa el juego? Una vergüenza y culpa. En los hombres es ira y excitación. La búsqueda de ayuda terapéutica en mujeres es mucho menor, tal vez por la estigmatización, claro, que es especialmente grave en el TJA. Jugar está bien visto, pero padecer juego patológico es vergonzante. A pesar de que existe una elevada presión para el consumo del juego, de hecho. Tradicionalmente se había considerado que las mujeres presentan el efecto telescópico. Inicio tardío en el juego y progresión más rápida hacia el trastorno, pero se reportaba siempre en mujeres en tratamiento. En estudios con muestras de población general se muestra lo contrario, que este fenómeno ocurre en hombres. Puede ser porque las mujeres con TJA presentan un perfil clínico diferente de las que no buscan terapia. Se constata que las mujeres tienen más problemas psicopatológicos pero menor consumo de sustancias. Una vez que aparece el primer síntoma clínico del TJA, no hay diferencias de género en la progresión del trastorno. Hemos visto el género entre mujeres y hombres, un poco las diferencias que pueda haber y demás. Y nos encontramos ahora con otro factor como puede ser la edad. La población adulta juega más que el resto. Vamos, más que los adolescentes, jóvenes o mayores. Entonces, bueno, se refiere dentro de lo que sería la población adulta. La población adulta es la que más juega. Juega más que el resto, vamos, adolescentes, jóvenes o mayores. A juegos tradicionales, como puede ser bingo, casinos, máquinas. Los adolescentes y jóvenes hasta 26 años hacen más uso de TIC, lo que son tecnologías de la información y la comunicación. Vamos, juegos online y otras actividades. Ello sugiere pues la relevancia de los aspectos socioculturales del desarrollo en la adicción. Por ejemplo, el juego online en mayores de 65 es muy reducido. Pues claro, a ver, es un poco de lógica. Va sobre todo pues por los aspectos socioculturales. Esa edad pues no es lo mismo en años atrás que ahora. En literatura científica se dan tasas de adicción al juego en adolescentes superiores al resto de la población. Desde la proliferación del juego como actividad económica en los años 80, lo que es significativo en el juego online, se ha demostrado la relación directa entre inicio temprano en el juego con la gravedad del trastorno en la edad adulta. En edades tempranas ya se empieza a jugar a loterías, quinielas. Conforme se avanza en edad, se empieza con tragaperra, ruleta. En España, desde la legalización del juego online y la proliferación de salones de juego, los adolescentes hacen apuestas deportivas y utilizan otros juegos. La variable más relacionada con el trastorno de juego es tener problemas de juego en edades tempranas. También influye ser varón, tener problemas escolares o legales sin el consumo de sustancias. Los factores de protección más importantes son el control parental y el estatus socioeconómico. Todavía no se ha podido ver el impacto de las nuevas modalidades de juego online. Podría ser que los adolescentes con intereses deportivos, incluyendo deportistas, se inicien en este tipo de apuestas porque piensen erróneamente que tienen más probabilidades de ganar. El juego es un proceso de toma de decisiones en el que la impulsividad juega un papel que perturba el correcto análisis y ejecución de la conducta apropiada, dificultando la capacidad de aprender de experiencias negativas para inhibir la conducta. Los adolescentes se encuentran en un estado del desarrollo de las estructuras cerebrales que tienen unas consecuencias similares, en lo que se refiere a toma de decisiones, a las de las personas que padecen un trastorno de control de impulsos. Los adolescentes, como los impulsivos, muestran una elevada hiperactividad en la ejecución de conductas de riesgo y déficits en los mecanismos inhibitorios. Y el juego puede concebirse pues como un proceso ritualizado de toma de decisiones en situaciones de riesgo. El adolescente tiene unos circuitos serotoninérgicos inmaduros, los que desde los núcleos de RAFE activan el córtex prefrontal, lo que son las decisiones racionales, e inhiben los impulsos de búsqueda de razonamiento. La adolescencia es una etapa de autoafirmación y contraposición con las figuras de autoridad, así como de afinidad con los iguales. En los juegos pueden mostrar su competencia y recursos. Las reglas de los juegos conducen a que la esperanza matemática sea favorable a quien organiza el juego, pero es una actividad divertida, donde el adolescente se autorrealiza, pero no se autorregula, lo que conduce al fracaso. Luego tendríamos la comorbilidad con otros problemas clínicos. La comorbilidad entre TJA y otros trastornos psiquiátricos presentan una gradación.
Las personas con TJA presentan mayor comorbilidad con trastornos psiquiátricos y consumo de sustancias que el grupo subclínico. El grupo subclínico presenta mayor comorbilidad que el jugador recreacional, y el jugador recreacional presenta mayor riesgo de trastornos psicopatológicos que quien no juega. Pues, ansiedad, consumo de sustancias, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastorno de control de impulsos, trastorno de personalidad. Presenta pues mayor riesgo de depresión mayor y distimia. Vamos a ver entonces, trastornos del estado de ánimo. Lo que estamos viendo ahora es la comorbilidad, que tiene con otros problemas clínicos. Voy a darle un sorbito de agua que si no me voy a quedar seco. Vale, trastornos del estado de ánimo. Las personas con trastorno por el juego presentan mayor tasa de depresión, trastorno bipolar e ideación suicida, ya lo dijimos antes. Los juegos de apuestas no son una actividad que pueda recomendarse como ocio o pasatiempo, como si se puede hacer pues con el videojuego. Esos serían los trastornos del estado de ánimo. Luego, el suicidio. El suicidio y la ideación suicida está mucho más presente en jugadores patológicos que en otros jugadores o la población general. Entre el 25% busca ayuda telefónica, el 50% o el 80% acude a tratamiento. Las variables relacionadas con la ideación suicida y que se han visto en autopsias psicológicas a jugadores patológicos que se han suicidado son la sintomatología depresiva, las deudas y carecer pues, de un apoyo social y familiar. C. Trastornos por ansiedad. Las personas con TJA padecen con mayor frecuencia fobias, ataques de pánico o ansiedad generalizada. El TJA comparte con el TOC pensamientos persistentes y urgencia, pero no se considera como tal, ya que las conductas del TOC no son placenteras ni deseables, mientras que las del juego hay una motivación de disfrute. El jugador, como el consumidor de sustancias, desea la ejecución de la conducta, que cuando se repite en el tiempo conlleva pues pérdidas y consecuencias indeseables, generando el malestar que lleva a volver a jugar. Eso sería entre trastornos de ansiedad. Luego hay trastornos de personalidad. Todo esto, recordemos, es la comorbilidad que tiene pues, con el juego. ¿Qué otros trastornos van? El 43% de los jugadores patológicos manifiestan al menos un trastorno de personalidad, como el obsesivo-compulsivo, el trastorno límite de personalidad o borderline, narcisista, antisocial y dependiente. En jugadores patológicos online prevalece el clúster C, inhibición, ansiedad y miedo, respecto de las tradicionales que presenta el clúster B, que sería pues la dramatización, imprevisibilidad, variabilidad emocional. En el grupo subclínico prevalece el clúster B. Entonces quedémonos con eso, ¿vale? En el grupo subclínico prevalece el clúster B. Más significativo o el borderline. Los trastornos de personalidad en TJA conllevan a mayor gravedad del trastorno, inicio más temprano de la enfermedad, mayor recrudecimiento de los síntomas, más frecuencia de comorbilidad y de ideación e intentos de suicidio. Consumo de sustancias. Las personas con TJA consumen más nicotina, alcohol y drogas. La probabilidad de padecer trastorno por consumo de alcohol es 3,8 veces superior. Entre el 45 y el 65% refiere tener o haber tenido trastorno por consumo de alcohol. Esta relación aparece incluso controlando variables sociodemográficas. El alcohol provoca deterioro cognitivo y emocional y dificulta el control del comportamiento con la consecuente progresión más rápida hacia el TJA. Las pérdidas del juego excesivos generan un malestar que se intenta contrarrestar consumiendo alcohol. La conducta de beber se refuerza negativamente, cerrando el círculo de bebida-juego-bebida, manteniendo y exacerbando el problema y la comorbilidad. Vale, pues vamos a dejarlo aquí para este vídeo. Y en el siguiente pues ya lo acabamos. Incluso puede que lo grabe después, no sé. Todo depende de si me da tiempo o no. Ya nos quedaría pues, este punto de aquí, que es etiología y modelo teórico. Aquí ya nos metemos un poquillo con antecedentes. Bueno, ya veis aquí un poquito antecedente personal distante. Vamos a ir viendo un poquito antecedentes inmediatos, antecedentes personales inmediatos. Bueno, las consecuencias que hay del juego. Bueno, un poquito todo. Vale, pues vamos a dejarlo aquí para que después justo el vídeo quede por la mitad aproximadamente. Vale, en el próximo vídeo ya acabamos el tema. Pues mucho ánimo a todos y poquito a poco. Hasta la próxima.
Chao, chao.